Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión sobre disciplina positiva. Espero que las sesiones anteriores hayan sido útiles, sean pertinentes. Si ustedes notan, al final todo esto tiene que ver con comprensión, comprender las etapas de desarrollo de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, comprender nuestra reacción. Cada vez que uno viene a este tipo de actividades, uno viene con la expectativa de la técnica mágica. ¿Cuál es la técnica que me va a resolver a mí esto? Y efectivamente, existen un montón de técnicas. Sin embargo, ninguna técnica sin la comprensión previa eh, es útil. Es decir, la técnica por sí misma, si no se tienen en cuenta los elementos que hemos estado revisando, no son, no son tan útiles. Y hoy es la sesión 4 de 5. Ya la otra semana terminamos. eh, y esta semana y la otra son una continuación. Hoy vamos a ver algunos desafíos de comportamiento y qué es lo que está detrás de ese comportamiento. Cosas que ya vimos la sesión anterior. Y la otra sesión es algún trabajo que vamos a hacer nosotros sobre nuestra reacción, porque uno de los obstáculos para llevar a cabo esto que estamos tratando acá, efectivamente es mi reacción. Mi reacción es un obstáculo y la reacción de las otras personas es otro obstáculo. Como la otra persona es una niña, es un niño, es un adolescente, es una persona en formación, pues la consideración mayor debe estar del lado nuestro, que somos las personas adultas. Somos los llamados a la comprensión, somos los llamados a entender y no a que nos entiendan. Los adultos somos nosotros, las personas adultas somos nosotros, que si bien es cierto tenemos necesidades, tenemos temores, tenemos desafíos, entre nosotros y los niños, los adultos somos nosotros y nos toca dar ese paso de regular nuestra reacción frente a ellos. Y eso es un poco lo que vamos a explorar hoy con base a lo de la sesión anterior, muy centrado en desafíos de comportamiento y qué es lo esperable de entender qué hay detrás de ese comportamiento. Eso es hoy y la otra semana más del lado de nuestra propia reacción. Bueno, entonces hoy es un buen día para volver a este tema de la pausa. Esto de la pausa lo habíamos explicado en la sesión número 1, pero ya en la sesión número 3 se va visualizando la necesidad de comprender esta pausa y definitivamente hoy en la sesión número 4 es fundamental hacer pausa, detenernos, respirar, pensar. Hoy vamos a pensar mucho. Les sugiero que tengan a mano hojita y lapicero. Y solamente recuerdo, pausa. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y ya hoy podemos decir, entre el berrinche de mi hijo o de mi hija, o el que no quiere hablar conmigo, y la manera en cómo yo reacciono, o sea, entre esas dos cosas hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Es decir, en medio de la conducta de nuestras hijas e hijos y en medio de mi propia conducta hay un espacio donde podemos elegir cómo responder. Y en esa respuesta encontraremos crecimiento y libertad siempre y cuando sea un espacio que lo utilicemos para detenernos, hacer pausa, pensar en la necesidad que está detrás y poder responder de conformidad a la etapa de desarrollo que se encuentra cada niño, cada niña, cada adolescente. Esto es importante recordarlo para la sesión de hoy. Bueno,
Y empezamos a ver un montón de cosas, ¿verdad? Todo esto lo empezamos a ver, sesión uno, sesión 2, luego sesión 3 la semana pasada, ¿verdad? Que fue un ejercicio bastante interesante. Y hoy venimos justamente a la sesión número 4. Recordar que este es un espacio promovido, financiado por la Municipalidad de Heredia. Eso hace que cada uno de ustedes tenga un espacio gratuito. Tengo que decirles que la disciplina positiva es muy valiosa, pero es bien cara. Primero, certificarse en esto, hay que pagar varios montones de dólares para poder certificarse en eso. Y segundo, recibir tratamientos en esta área de acompañamiento, de comprensión y demás, también es algo supremamente caro. Y bueno, y en este momento, gracias a la municipalidad, para todos nosotros es gratuito. Eh, y gracias a la gestión de la oficina de Estela, que hoy nos acompaña acá, que es la oficina de inclusión social. Y como les he mencionado, tiene muchos programas. Programas para adolescentes, programas para hombres, programas para mujeres y otras poblaciones más. A través de la oficina también se apoya y a través de la municipalidad la agrupación de mujeres en rosa, por ejemplo, se trabaja con personas en calle, se trabaja con personas mayores. En fin, es una oficina integral, garante de los derechos de todas las personas. Y está ahí a disposición de cada uno de ustedes. ¿Cuál es el pilar número 4? La resolución de problemas, que es donde todo el mundo quiere llegar y aquí donde las personas podemos decir, wow, ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, yo no sé si eso realmente va a ser así, porque al final, del lado nuestro, va a quedar mucho del análisis personal. Solamente recordar, aquí en las bases, imagínense en esto como una casita, está, si nuestra reacción, si nuestra acción en ese momento está en línea con los objetivos a largo plazo que tenemos con nuestras hijas y nuestros hijos. Imaginarlos a sus 20 años siendo unas personas ciudadanas de bien, estudiantes, trabajadoras, solidarias, comprometidas. Bueno, habría que ver si lo que estamos haciendo en años anteriores cumple con ese objetivo de desarrollar esas habilidades. Dijimos que eso no se hace de cualquier manera. Se ocupan ciertos elementos. Primero la calidez, el afecto, la ternura, el cariño, los abrazos, las palabras afables. Y luego la estructura. Sí se necesita una estructura. Principalmente información clara, desde la mirada de los niños y las niñas. ¿Y cuál es esa mirada? Bueno, hemos visto características que se espera de un niño, de una niña en sus diferentes edades, ¿verdad? Y hoy veremos algunos problemas visto desde esas edades también. Y la otra sesión, que es la última, ya tiene que ver más con nuestra reacción y para eso haremos un trabajo similar a la de la sesión 3 cuando vimos el tema de los temperamentos, ¿verdad? Que fuimos registrando las características del temperamento de mi hijo, las características de mi temperamento y que fuimos conciliando esos dos elementos y cuáles desafíos me representa eso. Bueno, ejercicios como ese son los que haremos en la última sesión. Entonces, bien, de abajo hacia arriba, desde que nacen hasta que son adolescentes. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en el sondeo que hicimos en la sesión 1, vimos que hay de todas las edades. A pesar de que el énfasis es adolescencia, vimos que hay mamás y papás acá que tienen hijos en edades más, más, más jóvenes. Y entonces, pues nada costaba ampliar a todas las edades. Entonces, bien, el principal desafío de los 0 a los 6 meses para mamás y papás
es hacerle frente al llanto. Los niños, las niñas se comunican a través del llanto, como habíamos dicho. Entonces, hoy les vamos a invitar mucho a imaginar y imaginar y imaginar. Y en este momento, cuando hablamos de la palabra imaginar, es una invitación a cerrar los ojos, respirar y realmente imaginar esto. Por ejemplo, cuando su bebé, cuando sus hijos eran bebés o si ahorita tiene bebés, por ejemplo, 10 semanas ha estado llorando por varios minutos, ¿verdad? Piense en lo que vimos en la sesión anterior sobre esta etapa del desarrollo. Y haga una lista de las razones por las cuales su bebé está llorando. En esta parte no nos vamos a detener mucho, tal vez las primeras ideas que a usted le vengan en mente. Su bebé tiene 10 semanas y está llorando, llorando, llorando y usted está supremamente cansada, supremamente cansado y tiene un desafío enfrente, ¿verdad? El bebé que está llorando. Bueno, ¿por qué razones estará llorando bebé? Entonces, si en eso que usted pensó, si usted incluyó una lista de razones como hambre, sed, dolor, calor, frío, mojado, enfermedad, miedo, necesidad de ser abrazado o necesidad de ser mecido o cargado en brazos, si usted pensó en eso, pues mire, felicitaciones, felicitaciones. ¿Ha aplicado usted lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores? Ahora imagine, ahora imagine este otro escenario. Es temprano en la noche, su bebé de 10 semanas ha estado llorando por unos 30 minutos y usted ha intentado alimentarle, usted ha intentado verificar que nada le esté pinchando o lastimando las cobijitas o una alergia o algún bichito o algo, ¿verdad? Usted ha intentado ponerle ropa más cómoda, cobijas, ha verificado si hay fiebre, ha intentado mecerlo, ha intentado cantarle, le ha frotado la espaldita y su bebé aún continúa llorando. Es decir, usted ha hecho todo lo que se le ha sugerido acá. Entonces, ante ese otro escenario, igualmente pensando en lo que vimos en la sesión anterior sobre el tema del desarrollo, pues hagamos una pequeña lista ahí rápidamente en mente sobre qué razones pueden existir para que el bebé continúe llorando muy a pesar de que usted ha seguido algunas recomendaciones, recomendaciones que tienen que ver con la edad en ese instante, ¿verdad? Pues bueno, lo primero que se le viene a la mente y verifique si usted incluyó razones como un dolor que usted no puede detectar, una enfermedad que usted no puede detectar, hasta gases en el estómago. O bueno, algunos patrones normales de llanto también. Si usted pensó en estas opciones, pues una vez más, felicitaciones. Y una reflexión muy importante. Recuerde que los bebés nunca, 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 nunca lloran para hacerle enfadar a usted. Los bebés no están llorando para hacerle la vida imposible a usted, para burlarse de usted, para desafiar su autoridad. De ninguna manera los bebés están haciendo eso con esa finalidad, sino con las razones anteriores que hemos estado citando. Mire, los bebés no entienden sus sentimientos. Usted sí puede entender los de ellos. Ya hablamos de que este sistema prefrontal, encargada de las funciones ejecutivas, como la atención, la concentración, la organización y la toma de decisiones, etcétera, en nosotros como personas adultas sí está desarrollada. En los bebés no, en los niños no. Es una área que empieza a desarrollarse de una manera más rápida a partir de los 12 años e incluso a los 20, 25 años se termina de desarrollar y hay algunos otros autores que hablan hasta los 30 años inclusive. Entonces, nosotros tenemos algo que ellos no tienen en ese momento. Por eso, reitero una y otra vez que está del lado nuestro la regulación, el control
de nuestra reacción, porque los niños no están haciendo esto para fastidiarnos la vida. Simplemente están llorando porque tienen que hacerlo. Solamente, solamente. Y bajo ese desafío, vamos avanzando más rápidamente de los 6 a los 12 meses. Recuerden que cuando termine esta primera hora que estamos grabando, ya entramos en una parte de interacción, ¿verdad? Bueno, como vimos la vez pasada y reafirmamos otra vez acá, esta es una etapa que representa un gran desafío para los papás. ¿Cuál es? Bueno, conciliar el sueño. Ya para estas alturas, algunas personas estamos bastante cansadas, cansados del llanto, de no poder dormir bien. Y como lo hemos estado diciendo, pues los bebés a menudo lloran también en las noches y eso hace que estemos exhaustos, que hay estrés, y sobre todo cuando son parejas, de poco tiempo, de estar en una relación bajo un mismo techo, bajo la convivencia, tal vez 1 o 2 años, esto les representa un desafío, mayor estrés, dudas, desconfianza, falta de apoyo, o sea, percepción de falta de apoyo o la realidad de falta de apoyo, etcétera. Entonces, eso hace que estos comportamientos en los hijos se haga más pronunciado para nosotros. Bajo esa lógica, imagine una vez más lo siguiente, su bebé de 6 meses todavía se despierta a las 4 de la mañana, se imagina, todos los días. Está cansada usted o usted está cansado y desea que su bebé duerma toda la noche. Bueno, hay bebés que sí logran dormir toda la noche y hay otros que se levantan con cierta frecuencia y ya sabemos que en los primeros meses, en todo caso, cada 3 horas tenemos que estar levantándonos nosotros y atender sus necesidades, darles de comer, etcétera. Entonces, bajo este escenario, una vez más, piensa en lo que leyó, en lo que vimos la sesión anterior sobre esta etapa de desarrollo, de los 6 a los 12. Y hagamos una pequeña lista ahí en mente o escrita sobre por qué los bebés se despiertan en la noche. Un poco basado en lo que vimos la sesión pasada. Recuerden que estamos en solución de problemas, pero la solución de problemas parte del hecho de que tenemos que comprender en primer lugar. Primero hay que comprender y luego regular nuestra reacción. Muy bien. En esa lista usted incluyó razones como hambre o sed, dolor por dentición. Recuerden que ya a esta edad empieza la dentición, ¿verdad? Y los niños empiezan a tener una irritabilidad por eso. Una vez más, puede ser también por calor o frío, por estar mojados, por enfermedad, este, por miedo. También es una forma en que el cerebro va organizando, se va creando como una pequeña rutina. Una vez más, podría ser también la necesidad de ser abrazado, mecido o cargado. Y si en la lista que usted hizo hay elementos como estos, una vez más, felicitaciones y reiterar. Los bebés no lloran para que usted se enfade o porque son unos mimados y usted tiene que hacer un ejercicio de autoridad en ese momento para que eh, no desafíe su autoridad. No, no es eso lo que está pasando en ese instante. Es imposible, dice la autora Durant, malcriar un bebé con demasiada atención y cuidados, ¿verdad? Hay una línea teórica, incluso sale mucho en series, ¿verdad? Sobre ferberizar, ¿verdad? Que es dejarlos llorar para que se logren consolar a sí mismos y puedan regular su sueño. Pues no, sí se necesita atención, sí se necesita cuidado, sí se necesita abrazo, sí se necesita estar ahí para ellos en ese momento. Eso favorece el desarrollo cerebral en las áreas vinculadas con el afecto. Entonces, imagine este otro escenario. Seguimos de los 6 a los 12 meses. Su bebé empezaba a hacer ruidos fuertes y ella o él repentinamente empieza a gritar o a hacer sonidos que nadie más puede entender. No sé si les ha pasado eso o si les pasó en su momento. A veces esto sucede en lugares públicos o en situaciones donde las personas están usualmente en silencio. Una vez más, con base en lo visto en la sesión anterior, pues hagamos una pequeña lista de
¿Cuáles son las razones por las cuales los bebés están haciendo ruidos fuertes? ¿Verdad? Este, pensémoslo un poquito, ¿por qué es que hacen ruidos fuertes? Bueno, verifiquemos si en esa lista usted incluyó razones como tratar de imitar el lenguaje, disfrutar de su habilidad de hacer sonidos. Ahora el niño tiene mayor conciencia sobre el tema de los sonidos y también los está explorando. Experimentar para ver qué sucede cuando hace diferentes sonidos. Practicar los sonidos de su idioma. El balbuceo normal, ¿verdad? Tal vez yo quiero silencio, pero el niño está en ese momento de autoconocimiento también, reconociéndose. Y bueno, también son los inicios de su capacidad de hablar. Si usted notó estos temas ahí en ese desafío, pues una vez más, felicitaciones. Ha ido usted entendiendo de qué va esto de la crianza. Una crianza respetuosa, una crianza sin violencia, una crianza conectada emocionalmente. Y mire, muy importante, su bebé no está gritando para avergonzarle o para hacerle enfadar una vez más. Simple y llanamente está emocionado, descubriéndose, descubriendo sonidos. Su bebé adora experimentar y descubrir los nuevos sonidos que puede hacer. Lo está disfrutando en ese momento. Sus sonidos, aún los más fuertes, son un signo de su desarrollo, de que las cosas van bien. Pero bueno, esta es la forma correcta de verlo desde la perspectiva del desarrollo humano. La otra forma de verlo es que intencionalmente me quiere no avergonzar frente a los demás. El niño no lo está haciendo con esa finalidad. Así que nos quedamos con eh, la explicación del desarrollo. Tiene más sentido. Y seguimos avanzando del 1 a los 2 añitos, ¿verdad? Una vez más, aquí el desafío es caminar y seguir explorando. El desafío principal de los padres es mantener seguras y seguros a las hijas e hijos. Por tanto, imagine usted a su niño pequeñito de 1 a 2 años, muy activo, caminando rápidamente alrededor de toda la casa y tocando incluso cuchillos y tijeras, que eso es un susto cuando pasa, ¿verdad? Y claramente usted se preocupa de que se pueda lastimar. Entonces, para resolver este problema, piensen en lo que vimos una vez más en la sesión número 3 sobre los temas de desarrollo y hagamos una pequeña lista de todas las razones que pueda explicar por qué su hija de 1 a 2 años hace estas cosas peligrosas. ¿Por qué es que hace estas cosas peligrosas? Rápidamente imaginas algunas razones de por qué pueden hacer esto. Y bueno, verifica que en eso que pensaste incluye razones como la necesidad de tocar para aprender, un fuerte deseo de explorar, falta de experiencia con el peligro, claramente, falta de conocimiento de cuáles objetos son peligrosos. Para esa edad el niño no sabe aún que una tijera es peligrosa. Pues miren, también tienen un lenguaje limitado para entender las alertas y las explicaciones. La emoción de ver, sentir y probar cosas nuevas. Confianza en la seguridad de su ambiente y un fuerte deseo por aprender. Si estas fueron las razones que usted incluyó para explicar por qué pasan estas cosas, pues bien, eh, vamos entendiendo correctamente esto que estamos conversando. Pero imagina este otro escenario. Durante uno de sus recorridos por la casa, tu hijo de esta edad mira un tazón encima de la mesa. Y resulta que ese es el tazón favorito y hecho a mano que le perteneció a tu madre o usted lo atesora porque es de algún familiar importante. Y cuando su hijo lo ve y lo alcanza y lo golpea contra el piso donde se rompe. No sé si a alguno de ustedes les habrá sucedido eso. Para decidir cómo responder en esta situación, una vez más, revisemos
lo que hemos estado viendo sobre las etapas del desarrollo. Y hagamos una pequeña lista de por qué nuestro hijo dejó caer ese tazón favorito que representa un afecto muy importante hacia un ser muy significativo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y tal vez hay enojo, hay enfado. ¿Pero por qué lo hizo? Verifica si en tu lista hubo elementos como estos. Bueno, en primera instancia, una falta de conocimiento sobre los objetos irrompibles. El niño no sabe si eso se podía o no se podía romper. La incapacidad para entender sus sentimientos, es decir, lo que usted siente sobre ese tazón, pues el niño claramente no lo estaba entendiendo. Una falta de comprensión de cómo sus acciones pueden ocasionar ciertas cosas, la necesidad de tocar para aprender, un fuerte deseo de explorar, limitada capacidad de hablar para entender alertas y explicaciones, emoción sobre ver cosas nuevas, confianza en la seguridad de su entorno, o un fuerte deseo por aprender. Si eso estuvo en tu lista de razones, pues muy bien, pues muy bien. Y recuerden, tu hija, tu hijo de 1 a 2 años no toca, prueba y deja caer objetos para hacerte enfadar, para enojarte, para hacerte la vida imposible. No lo hace por esas razones. En ese momento aún no es capaz de entender qué objetos pueden causar daño, qué objetos son valiosos para usted o aquellos que se romperán. No entiende nada sobre el dinero, así que no sabe cuánto cuestan esas cosas. No está en esa edad aún. Y bueno, y si lo anterior no fue suficiente, porque esta edad es muy peculiar, pues imagina este otro escenario. Un día lluvioso y necesitas llevar a tu hijo a una cita médica y el bus en el que vas va a llegar muy pronto. Cuando trata de ponerle el abrigo, se rehúsa a ponerlo con un no y huye de usted. Y puede sentir que su frustración se incrementa en ese momento. Entonces, tómese un tiempito para pensar con base en lo revisado en la sesión pasada y hagamos una pequeña lista sobre las razones para explicar por qué se rehúsa a colocarse el abrigo y por qué salió corriendo y por qué dijo ese no. Una vez más, una pequeña reflexión. Y verifica si usted incluyó una lista de razones como pues una fuerte orientación a la independencia, una falta de entendimiento del tiempo, una incapacidad de entender por qué es importante que se ponga su abrigo. Estamos hablando de niños de 1 a 2 años, ¿verdad? Su incapacidad para entender por qué es importante si se pierde el bus. Usted lo sabe, su hijo no lo sabe. La incapacidad de entender por qué tiene que irse ahora. Ser interrumpido durante una actividad que es importante para él. Ya estaba jugando. Un deseo de tomar sus propias decisiones sobre qué ropa ponerse. La falta de experiencia con la lluvia y la incomodidad de mojarse. Pues nosotros nos hemos mojado varias veces y sabemos que es incómodo. Bueno, el niño tal vez no ha tenido esa experiencia aún. Incrementar el estrés, ya que él siente que su enfado crece. Le disgusta la sensación de llevar su abrigo y el negativismo normal de los niños propios de su edad. Si estas fueron las razones que habías colocado ahí, pues muy bien de parte de usted. Y avanzamos de los 2 a los 3 añitos. Esto es un recorrido súper rápido, ¿verdad? Aquí habíamos visto la vez pasada que la emoción del miedo es un poco más reconocible. Puede ser estresante para los papás cuando sus hijos lloran o cuando sus hijos se asustan de otras personas. Por tanto, imagina este escenario. Tu hijo ha empezado a resistirse a irse a la cama en la noche. Él llora cuando usted lo deja para ir a la cama y usted se da cuenta de que se está enfadando con su hija por rehusarse a ir a la cama.
más que seguramente muchos profesionales en psicología le habrán sugerido que es importante para su autonomía que empiecen a dormir aparte. Además que para su vida en pareja también eso es importante, que ellos empiecen a tener su propio espacio. Y bueno, y pareciera que eso no está pasando en su casa, todo lo contrario. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué se rehúsan ir a la cama? Pensemos en alguna pequeña lista de por qué es que esto podría suceder, qué razones hay. Y sobre estas cosas que has pensado, incluyó una lista de razones como las siguientes. Bueno, los niños tienen a esa edad una imaginación fuerte para crear monstruos aterradores, para no entender la diferencia entre la imaginación y la realidad, para creer que las sombras son fantasmas, los sonidos extraños son intrusos y el viento es una criatura aterradora. Creer que un dibujo en su habitación cobra vida, un sentimiento de peligro cuando está solo en la oscuridad, de incapacidad de entender cuando usted se va y cuándo regresará. El niño no tiene noción del tiempo. Él sabe que usted no está, pero él no sabe en qué momento usted va a volver. Incapacidad para expresar sus temores en palabras y mostrar estrés, porque siente que nosotros nos enojamos, ¿verdad? Claramente. Entonces, de alguna manera, van percibiendo que esto que está pasando le genera una causa de enojo a nosotros. Bueno, si tu lista tuvo cosas como esto, pues una vez más, felicitaciones. Pero imagina este otro escenario. Imaginen este otro escenario. ¿Y a cuántas personas les habrá pasado algo como eso? Ustedes pueden ir poniendo ahí en el chat también. A su hijo le gusta jugar con bolas, con pelotas. Le encanta hacerla rebotar, rodarla, sentarse sobre ella y lanzarla. Y un día usted está en una tienda y él ve una pelota roja brillante y grande y él grita con alegría, la toma del mostrador y corre con ella. Usted no tiene dinero suficiente para comprar la pelota. Corre detrás de él y le pide que la ponga nuevamente en el mostrador. Su hijo llora y empieza a tener una rabieta. Estamos hablando de un niño de 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces, hagamos una listita de razones que expliquen por qué esa rabieta. ¿Por qué el niño tuvo esa rabieta en ese momento? Yo creo que a esta altura que ya hemos estado repitiendo el ejercicio y el hecho de estarlo repitiendo tiene una intención, ya podemos ir visualizando lo que sucede a lo largo del tiempo con nuestras reacciones. Sobre la lista que acabas de hacer, incluye una lista de razones usted como falta de entendimiento de cómo funcionan las tiendas y el dinero, incapacidad de entender que la pelota no es de él, incapacidad de expresar sus sentimientos en palabras, incapacidad de saber cómo se está sintiendo, un fuerte deseo de independencia y un deseo de controlar su mundo a partir de esa pelota. Para el niño eso es súper divertido, no tiene una noción de que es una tienda y que eso cuesta dinero y cuánta plata cuesta, no tiene noción de eso. Sin embargo, si estas fueron las razones que usted puso para explicar esa rabieta, eh, una vez más, felicitaciones. Y de los 3 a los 5 años, ya está más grandecito nuestra hija, nuestro hijo, ¿verdad? Pues en esta edad son supremamente curiosos, aún más. Desean saber cómo funciona todo y por qué. Le encanta experimentar con objetos. Entonces imagine a su hijo abriendo el armario, a su hija, abriendo el armario, saca todo, apila los objetos y luego los derriba. Cuando los objetos caen, algunos se dañan y usted siente que su enfado en ese momento, su enojo aumenta. Pero bueno, tómate un ratito en este momento para intentar hacer una lista de por qué tu hijo se comporta de esa manera, por qué el closet que tanto nos costó ordenar nos lo desordenó de esta manera. ¿Acaso no vio todo el esfuerzo, cuánto me costó lavar, lo que cuesta planchar? Bueno, ¿qué razones hay para que el niño se comporte de esta forma? Y entonces, eh, verifica si en la lista que usted hizo encontró razones como las siguientes. Una vez más, una fuerte orientación para
entender cómo funcionan las cosas, un encanto por experimentar con objetos para aprender sobre sus características, un deseo natural de aprender sobre el mundo a su alrededor, una fuerte necesidad de jugar, una tendencia a verse perdido en su juego. No tiene experiencia suficiente con objetos para poder predecir cuáles pueden dañarse. Una falta de entendimiento de por qué es importante si dichos objetos se dañan. Entonces, si estas fueron algunas de las razones que usted colocó para explicar ese comportamiento, estás entendiendo de qué va el tema de la disciplina positiva. Por tanto, imagina este otro escenario. Usted se está preparando para salir a trabajar. Su hijo está jugando tranquilamente con sus juguetes favoritos. Cuando estás lista o listo para salir, le dice a su hijo que es momento de irse, pero él no deja de jugar. Y usted le dice nuevamente y no deja de jugar. Entonces usted empieza a sentir frustración y por tanto se enoja. Bueno, hagamos una lista que explique por qué nuestro hijo, nuestra hija se comporta de esa manera. Si a final de cuentas ese trabajo es para el bienestar de ambos y con ese trabajo adquirimos el salario para poder pagar todos los compromisos de vivienda, de alimentación. ¿Y cómo es que mi hijo de 3, 4, 5 años no lo puede entender? Me enoja, me frustra eso. Entonces piensa en esas características que explican este comportamiento. Obviamente, esta expresión que acabo de hacer es sarcástica. ¿Incluyó usted en la lista razones como, una vez más, una fuerte orientación al juego, una profunda participación en sus actividades recreativas, la importancia del juego para el niño, un deseo de completar lo que está haciendo? Muy importante que lo que ellos inicien lo terminen. Eso es una habilidad que luego va a ser importante en la etapa escolar y en adelante en la vida también. Una incapacidad para entender por qué usted necesita salir ahora. Usted lo entiende, pero su hijo no entiende por qué es que hay que salir ya y por qué es que yo tengo que interrumpir mi juego en este momento. Una dificultad en ver la situación desde su punto de vista. Y su sentido de ser repentinamente interrumpido en la mitad de una actividad importante. ¿Por qué me hacen esto? ¿Verdad? A su manera. El niño lo puede pensar. Bueno, si estas fueron algunas de las razones que usted enlistó, pues una vez más, muchísimas felicitaciones. Te presento un escenario más. Usted está preparando la cena y está cansada. Tiene todo planeado y todos los ingredientes para la mezcla. ¿Estás cansada o estás cansado? Tu hija, tu hijo te pregunta si puede ayudarte y usted sabe que le tomará más tiempo preparar la comida si ellos ayudan y que luego tomará más tiempo limpiar todo porque seguramente habrá más regueros, ¿verdad? Y usted realmente quiere preparar esa comida sola, así que desanima a su hijo, a su hija para que no le ayude. Pero su hija insiste, su hijo insiste. Puede sentir que su nivel de estrés se incrementa y su enojo en usted se incrementa. ¿Cuáles son las razones para que nuestra hija, nuestro hijo quieran insistir en ayudarnos? Quiero dejar claro acá también, mientras usted piensa en una lista sobre esas razones, que claramente esto es un ejemplo, pero niños de esas edades no deben de estar en una cocina. Yo estoy respetando el ejemplo de la autora, pero no es lo recomendable definitivamente. Prevención de quemaduras, prevención de accidentes, ¿verdad? Este, pero aquí lo que queremos rescatar del ejemplo es que en algunas ocasiones insisten en ayudarnos y que tenemos que buscar una forma en que nos ayuden, pero que sea segura, segura, una forma segura de que nos puedan ayudar. Si usted incluyó en la lista razones como, bueno, el
gran deseo que tienen los niños y niñas de aprender nuevas habilidades, de una orientación natural a dominar los desafíos, a disfrutar las sensaciones, de manipular los ingredientes, la curiosidad sobre qué sucede cuando los ingredientes se mezclan y cocinan, una incapacidad para entender por qué usted no quiere su ayuda. Claramente su hijo no entiende en ese momento que usted está cansada, que usted quiere terminar rápido, que usted quiere salir de eso ya, porque seguramente mañana tiene que levantarse muy temprano. Dificultad para ver la situación desde su punto de vista. Claramente el niño a esa edad no puede ver la situación desde tu punto de vista. Y un deseo para hacer las cosas importantes que los adultos hacen. Un deseo de ser como usted. De alguna manera quiere imitarte, quiere ser como vos. Y pues claramente lo que está recibiendo en ese momento es un rechazo. Un rechazo que puede crear lo que nosotros llamamos una herida psicoemocional. Una herida psicoemocional de rechazo. Este, puede darse en una situación como esta, donde ellos quieren ayudarnos y nosotros se los negamos. Pueden vivenciar también una experiencia subjetiva de una especie de abandono emocional, que sería otra herida psicoemocional. Las heridas psicoemocionales, la teoría integral de las heridas psicoemocionales son cinco heridas básicas. Las primeras dos, las primarias, son la herida de rechazo, la herida de abandono, que aquí lo veríamos en este ejemplo. A veces la gente piensa en el abandono o en el rechazo de experiencias traumáticas este, muy altas, pero a veces en la cotidianidad, como eventos como este, se dan experiencias de rechazo, como cuando a veces castigamos a un niño o una niña con el afecto, ¿verdad? No me abrace, no me toque, usted me tiene enojada, váyase de aquí. Eso el niño lo percibe como un rechazo, como un abandono. Y entonces a eso se le llama las heridas primarias. Y esas heridas le acompañan en lo que resta de su niñez, su adolescencia, su vida adulta en pareja y como papás y mamás también el día de mañana. Y las otras tres heridas, que son las secundarias, esta es una parte muy importante. eh, Son la traición, la injusticia y la humillación. Experiencias de sentirse traicionado, de sentirse humillado o de sentir injusticia. Y la herida de injusticia está altamente vinculada con la emoción del enojo. Bueno, eso es una gotita teórica que se me ocurrió en este momento compartirla. Cierro paréntesis y continúo. Imagina este otro escenario. Usted está trabajando afuera en el jardín, su hijo está jugando con una pelota en los alrededores, de repente la pelota rueda hacia la vía y justo se acerca un auto. Su hijo corre hacia la calle para recoger la bola y usted está aterrado, aterrada de que sea golpeado por el carro, claramente. Usted entra en pánico y corre hacia la calle. Y usted sabe que su hijo debe aprender a no hacer eso nunca más, porque qué susto, ¿verdad? Y ahí viene la regañada. ¿Por qué hiciste esto? Es peligroso para vos. Te lo he dicho mil veces, es porque te amo, porque queremos cuidarte, muchacho, muchacha de Dios, por favor. Y en ese momento nosotros no tenemos la menor idea de que ese susto y esa forma de expresar que estamos utilizando está favoreciendo un sistema de apego inseguro llamado ambivalente preocupado, donde el niño está recibiendo dos mensajes simultáneamente, un mensaje de susto y de enojo por un lado y de que yo he provocado esto y no sé por qué, y por otro lado un mensaje de que además que me hacen sentir susto, lo hacen por amor. O sea, me están diciendo que eso es por amor, porque me aman. Entonces es un mensaje muy confuso, muy ambivalente. Este, y los niños, si estos mensajes son repetitivos, eh, van, van creciendo con lo que nosotros llamamos un sistema de apego inseguro, ambivalente, preocupado. Y eso en las relaciones de pareja que el día de mañana vaya a tener, va a tener un efecto muy importante. Entonces hagamos una lista de por qué el niño o la niña de 3 a 5 años está corriendo hacia la calle.
y verifique si en esa lista usted incluyó razones como, bueno, y la falta de experiencia de ser golpeado por una poderosa máquina en ese momento. No tienen la noción de peligro que nosotros sí tenemos. Falta de entendimiento del tamaño y poder comparado de mi cuerpo, del cuerpo del niño con ese carro. La falta de comprensión sobre el impacto que ese vehículo puede tener. La incapacidad de asumir el punto de vista del conductor. Falta de entendimiento de lo que significa recibir heridas severas. Una falta de comprensión sobre la muerte y su permanencia, la vida en este caso. Y una tendencia a quedarse ensimismado en el juego. El niño está ensimismado en el juego, está absorto en el juego en ese momento. Por tanto, a veces se desconecta del ambiente que le rodea. Entonces el niño no lo está haciendo con intención de causarse daño a sí mismo o enfadarnos o preocuparnos a nosotros, pero una vez más la reacción de nosotros sí tiene un papel preponderante en esto. Y este niño, esta niña ya está más grande, de 5 a 9 años, pues ingresa a un mundo nuevo, el sistema educativo, sus expectativas cambian, su vida se ha vuelto más complicada. Eh, Imagina este escenario. Qué bonito, fuimos a comprar los cuadernitos, la ropita, etcétera. Y el primer día usted recibe un informe del docente, ¿verdad? De que sobre su hija diciéndole que está en problemas, dice que no puede quedarse sentado y se toma mucho tiempo en terminar su trabajo. El éxito de su hija en la escuela es muy importante para usted y antes de que llegue a casa usted ya desea pensar cómo le va a responder a esta situación, ¿verdad? Pues aquí habría que anotar que esto es un problema muy grande de nuestro sistema educativo. A veces incluir a 20, 25, 30 niños en una sola aula con un solo docente, niños con temperamentos diferentes, como vimos en la sesión anterior, los desafíos que representa para las personas docentes. Entonces, pues esa parte hay que entenderla también. Hay que entender que el docente tiene muy pocas herramientas estructurales para hacerle frente a un tema como esto. Para empezar, los grupos deberían de ser más pequeños, claramente, ¿verdad? Este, pues bueno, usualmente la agarramos contra los docentes y a veces el docente hace lo que puede con lo que tiene y a veces lo que tiene, lo que le dan no es suficiente. Cierro paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué razones? ¿Por qué nuestro hijo se ha comportado de esta manera en la escuela? Hagamos una pequeña lista de cuáles razones pueden explicar por qué nuestro hijo nos avergüenza de esta manera. ¿Cómo se le ocurre con todo lo que nos cuesta a nosotros ingresarlo a la escuela y que nos salga con esto? ¿Cuál es la parte que no entiende? ¿A cuál psicólogo, a cuál psiquiatra hay que llevarlo? ¿A cuál especialista? Dios mío, ¿qué está pasando? Si usted incluyó en la lista razones como pues un alto nivel de actividad que claramente le hace difícil a su hijo permanecer sentado, es un problema del sistema educativo, pero bueno, es lo que hay. Un alto nivel de actividad que conduce al aburrimiento. Hay que reconocer que muchas de las clases son supremamente aburridas. Los mismos docentes lo saben. La currícula académica es supremamente aburrida. Eh, el niño está diseñado para jugar toda la etapa escolar y el juego le está dado solamente en los recreos y de manera regulada. Este, y bueno, y el mayor aprendizaje es a través del juego, pero no se usa. No se usa lo que sí sirve. Es un problema, una vez más, del sistema educativo. Un ritmo que lo conduce a quedarse dormido y hacer que se sienta cansado al día siguiente. El hambre del momento, quizá. Vimos estos factores en el temperamento que analizamos la vez anterior. Dificultades para adaptarse a las nuevas experiencias.
Dificultades para comprender y adaptarse a las reglas y rutinas del aula. Por eso las reglas y las rutinas se construyen con los niños. Es más eficiente que funcione así y no que yo haga una lista de lo que sí hay y lo que no hay que hacer, porque el niño tiene que entender. Y para eso usamos metodologías como círculos, círculos de escucha, círculos de diálogo. ¿Cuál es el problema de estas metodologías? De que se ocupa tiempo. Se ocupa tiempo para implementarlas, pero sí funcionan. Sí funcionan. Bueno, hay una sensibilidad de interés en todo lo que le rodea, una tendencia de perder interés cuando no logra el éxito inmediato en una actividad y un mayor interés en las relaciones sociales y hacer amigos. Si usted puso eso en su lista, felicitaciones. ¿Ha aplicado usted un buen nivel de comprensión sobre el desarrollo y el temperamento de sus hijos? Y esto, pues, para los docentes también es importante. Imagina esta otra escena. Tu hijo y un amigo están jugando con animales de juguete. Solo hay un caballo y ambos lo desean. Cuando el otro niño lo toma, su hijo lo golpea y le arrebata el caballo. Su amigo llora y se enfada. Repentinamente los dos niños que estaban jugando alegremente están peleando ahora enérgicamente. Y usted desea terminar la pelea y enseñarle a su hijo a no golpear. Antes de responder, considere lo que conoce sobre el nivel de desarrollo de su hijo y haga una pequeña lista de por qué su hijo o su hija está golpeando a otra persona. Si en las primeras ideas que vinieron a su mente están los elementos siguientes: falta de experiencia para manejar un conflicto, dificultad para ver el punto de vista del otro niño, dificultad en expresar sus sentimientos en palabras, entonces hay que enseñarle cómo expresar con palabras, qué palabras usar, este, que aprenda a reconocer las necesidades del otro niño también, pero eso requiere un diálogo a través del juego, a una misma distancia, la mirada. Este, Tal vez el niño está teniendo aún dificultades para controlar los impulsos. Hay niños que son un poco grandes para su edad, entonces tienen un comportamiento físico o motriz torpe en el sentido de que sin darse cuenta, y realmente es así, sin darse cuenta, con un pequeño movimiento ha golpeado a otro niño. Entonces tiene que aprender también como una conciencia de su cuerpo. Este, Sobre todo cuando son más grandes. Yo he atendido niños que son grandecitos para su edad y están muy frustrados porque se se sienten malos porque le están haciendo daño a otras personas y realmente es que no tiene suficiente conciencia corporal. Entonces se les enseña un poquito de conciencia corporal. A veces trabajamos con unos hula hula, por ejemplo. Yo estoy dentro de un hula hula, él está dentro de su hula hula y tal vez estamos jugando con un globo, globos al aire, y la intención es que él y yo podamos jugar y que él no se salga de su hula hula, y él va a través de esas delimitaciones, esas mentalizaciones, esas simbolizaciones, va entendiendo poco a poco su cuerpo, su espacio. Entonces, ustedes podrán decir, bueno, es que yo no tengo un hula hula en la casa, ¿cómo le enseño? Bueno, tal vez el piso sea de cerámica y tenga cuadritos. No, es que no es de cerámica, el mío es de ocre. Bueno, entonces un pedacito de cinta. No, es que no tengo cinta. Bueno, algunos objetos ahí con lo que podamos delimitar, aunque sea unas medias que agarremos ahí, pero algo que delimite un espacio. Y entonces podemos hacer un jueguito como esto de globos al aire. Él me tira el globo, yo le tiro el globo. Obviamente él va a estar feliz, va a estar entusiasmado, pero el juego es no salirnos de ese espacio. Entonces son formas en cómo uno le puede enseñar a los niños a tener esa conciencia corporal. Eh, bueno, si eso estaba en tu lista, una vez más, felicitaciones. Ya vamos a terminar. Estas que quedan son más poquitas. Lo expresé mal en este momento. Y vamos de los 10 a los 13 años, ya llegan a la preadolescencia. Para esta etapa las relaciones sociales se vuelven supremamente importantes. El tema de las amistades, el conflicto con sus amigas, con sus amiguitos, ¿verdad? Está aprendiendo a saber quiénes son ellos y quiénes son las personas que le rodean. Ya entiende cosas que antes no entendía. Recuerden que aquí el sistema
prefrontal encargado de las funciones ejecutivas como la organización, toma de decisiones, etcétera, ya se está empezando a desarrollar, ya se sienten, ya comprenden más, ya saben que en algunos momentos les engañamos posiblemente con tal de haber puesto algunos límites y demás, y se sienten decepcionados de nosotros y empiezan a tener más vinculación con sus amiguitas, con sus amiguitos que con nosotros mismos, sus papás. Entonces, este es un buen momento para a través del diálogo acercarnos a ellos o esperar que ellos se acerquen a nosotros sin juzgar, sin criticar. Y este tipo de expresiones lo traen las personas adultas, porque en su infancia y en su adolescencia no fueron manejados correctamente. Hoy me decía una persona que atendía, bueno, es que yo me siento súper bien con la tía X. Y yo le preguntaba, estamos hablando de una persona de casi 50 años, "Oye, ¿por qué te sientes bien con esa persona? Porque es la única con la que no me siento juzgado". Entonces le pregunto, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes donde te sentiste juzgado? Y wow, vienen una lluvia de recuerdos de la niñez y de principalmente la adolescencia. Bueno, cierro paréntesis. Su hija llega de la escuela de muy mal genio, de la escuela o colegio, y no desea hablar con usted. Y suena muy molesta y usted siente que ella está siendo grosera y se siente ofendida por su comportamiento y usted quiere enseñarle que ella no puede hablarle de esa manera. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa hablándome a mí de esta forma? ¿Quién se creyó? Bueno, antes intenta hacer una lista que trate de explicar por qué tu hija, tu hijo de 10 a 13 años se ha comportado de esa manera. Una vez más, no tiene que ver con vos, no es que te odia, no es que no te quiere, simple y llanamente está en su proceso de desarrollo, en donde la persona adulta soy yo y me toca a mí comprender y enseñarle poco a poco a que ella comprenda a los demás. Comprendiendo a los demás, podrá comprenderme a mí también. Verifica si en esa lista usted incluyó razones como el estrés de manejar relaciones sociales complejas, nuevas. En sexto y en séptimo las relaciones son totalmente diferentes y a eso asusta al principio. La ansiedad cotidiana por cumplir las expectativas de los docentes y poder cumplir con los trabajos escolares. Las dificultades para aprender ciertas materias debido a algunas dificultades de aprendizaje, quizá un mal rendimiento en las pruebas. Las pruebas todas son escritas. Hay gente que responde muchísimo mejor a las pruebas orales, pero esas pruebas casi no se utilizan. Miedo a que usted se moleste por su rendimiento escolar, ser acosada, ser víctima de bullying, un rechazo, sentirse rechazada, excluida, enfrentar decisiones difíciles a esa edad, dificultad para expresar sus miedos, sus preocupaciones. En estos días atendí a una persona y yo le decía, bueno, que una persona igual grande, ¿verdad? Yo le decía, bueno, ¿qué le dirías digamos que se llamaba Pedrito, ¿qué le dirías a Pedrito de los 12 años? Y justamente me decía que no se guardara las cosas, que mejor las diga, que pueda expresar, que esos miedos los pueda decir, que está bien sentir miedo. Entonces él es una persona adulta hablándole a ese pequeño niño y el anclaje que hacemos ahorita con ese ejemplo es la importancia de favorecer que expresen. Pero si vienen enojados y no nos quieren hablar y lo primero que nosotros decimos es, ¿quién se creyó? Ahora me va a escuchar, pues se cierran más, se aíslan más y nos perdemos de una gran oportunidad de poder ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija que desarrolle las habilidades que requiere. Sentirse presionada, dificultad para manejar conflictos, a veces dificultad para dormir. Hay chiquillas, chiquillos que a estas edades, por todos estos cambios, a veces les da miedo dormir y no levantarse. Eso pues nos hace pensar muchas cosas, tal vez tristeza, tal vez que internamente están padeciendo algo y pues si le juzgamos, pues no vamos a perder la oportunidad de poder ayudarles.
Pero bueno, si tu reacción es molestarte, disgustarte y personalizarlo y decir, la tiene contra mí, entonces sí, este conflicto que inicia aquí va a crecer, se va a hacer más grande. A mí me llama mucho la atención cuando ahí me buscan, a veces por temas de manejo del enojo. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez lo habrá hecho, espero que no. Entonces me dice, ¿usted trabaja con niños y adolescentes de manejo del enojo? Sí, claro. Este, y de una vez les anticipo que para mí es muy importante trabajar con mamá y papá. Entonces ya no me buscan más, ya no vienen al consultorio ni nada. Mercadológicamente pudiera no decir eso y seguramente mi consultorio estuviera más lleno, pero éticamente sé que mi estilo de trabajo es muy importante que mamá y papá se involucren en estas comprensiones. Esto hace que los niños avancen supremamente más rápido en la mejoría de su comportamiento. Y bueno, hacemos un gran brinco, ¿verdad? De los 14 a los 18 años ya estaríamos ya terminando. Y aquí el principal desafío, pues es decidir quiénes somos, ¿verdad? Quiénes somos, andamos buscando nuestra propia identidad. Y tenemos este escenario, ¿verdad? Nuestro hijo siempre se ha vestido de una manera que a usted le parece bien y un día se da cuenta que él tiene un arete en la ceja, el pelo engominado y una camiseta con una frase grosera y usted se siente horrorizado, horrorizada, avergonzada debido a ese aspecto. Y usted lo único que desea es que se cambie de ropa, se lave ese pelo y se quite ese arete de la ceja inmediatamente, ¿verdad? Una vez más. Pensemos en la etapa del desarrollo en la que se encuentra y razones de por qué nuestro hijo se está vistiendo de esta manera. ¿Por qué se está vistiendo de esta manera? Aunque usted lo desapruebe. Y verifica si en la lista de razones te encuentras alguna de estas. Pues él está con un fuerte deseo de expresar su individualidad, la necesidad de separarse de nosotros y recuerden, ellos se separan de nosotros, no nosotros de ellos. Nosotros nos tenemos que quedar. Y es importante que eso ellos lo tengan claro, que son ellos los que se separan, pero nosotros quedamos ahí disponibles para ellos. Eso les da la seguridad de volver las veces que sea necesario. Lo importante que es para él encajar con sus pares en un lugar de encajar con sus papás. Es decir, prefiere encajar con sus amigos que con sus propios papás. La necesidad de sentirse independiente en lugar de controlado por otros, ¿verdad? Quieren salir de ese control de papá y mamá, de ese control de los docentes, etcétera. Un fuerte deseo de expresar sus propios gustos, creencias y preferencias. Yo he visto que cuando se les deja un poquito, ya con el tiempo ellos mismos van dejando algunas de esas cosas. La necesidad de probar nuevas identidades para encontrar lo que mejor se ajusta a él. Si en su lista estuvo elementos como los anteriores, pues una vez más, felicitaciones. Felicitaciones. Y bueno, para finalizar, ya tu hijo tiene 17 años, quiere ir a una fiesta. Bueno, te le da permiso que llegue a las 10, son las 10:30 del sábado y aún no llega. Y usted claramente está preocupado, sabe que en esa fiesta el conductor pues es medio inexperto, además parece que hay licor en esa fiesta. Esa es la fiesta en la que los muchachos no tienen que estar y usted está preocupado, preocupada, enojada, enojado, esperando ahí en la puerta, a punto de explotar, esperando que su hijo o su hija llegue. Bueno, ¿qué razones existirán para que nuestros hijos lleguen tarde? Y con esto no estoy diciendo que está justificado. Con esto estoy diciendo que necesitamos comprender qué es lo que está detrás para poder conectar con ellos y solamente conectando con ellos les podemos ayudar. Si no lo hacemos de manera conectada, lo que hay es un conflicto sobre otro conflicto. Bueno, esas edades ellos creen que nada les va a hacer daño, eh, dificultad de entendernos a nosotros los adultos, pues quiere demostrar que puede tomar buenas decisiones. Claramente es una edad donde las decisiones son muy comprometidas.
la falta de confianza en su habilidad para decir no a otros jóvenes. Por eso es muy importante lo que pasa antes. Por eso uno dice constantemente que si estas habilidades, lo que también se llama habilidades para la vida, ellos los van desarrollando según todo lo que hemos venido viendo, para estas edades, estas habilidades se convierten en un factor protector para el embarazo en adolescencia en edades tempranas, un factor protector para protegerlos del consumo de sustancias. Porque si algo tuvieron que haber aprendido estos chicos a estas edades es no dejarse influenciar por la opinión de otros amigos de su misma edad, la capacidad de decirles no. Pero para eso tuvo que haber adquirido esas habilidades para la vida, que es todo lo que hemos venido viendo hoy en este desarrollo de, de diálogo que hemos estado estableciendo. Por eso se dice, las habilidades para la vida se convierte en un factor protector. ¿Cuál es el tema? Porque yo trabajo habilidades para la vida y posiblemente en poco tiempo me va a tocar trabajar habilidades para la vida en una zona ahí en Heredia. Bueno, que vamos a venir a implementar habilidades para la vida en unas edades que ya es tardía, en donde primero hay que crear condiciones de receptividad para que tenga sentido para estas personas estas habilidades para la vida, donde posiblemente sus entornos familiares han sido grotescos en esta materia, entonces se nos hace un trabajo un poquito más arduo, pero funciona. Aunque sea un poquito tardío, siempre lo logramos. La necesidad de mostrar, cierro paréntesis, la necesidad de mostrarse a sí mismos, que hemos crecido, que ya estamos grandes, ¿verdad? Eh, Ser independencia, o sea, entender que se necesita independencia, demostrarse como una persona independiente y bueno, un poco la necesidad de mejorar sus habilidades para evaluar sus propias necesidades y valores. Si usted puso en su lista aspectos como estos, pues ha hecho una tarea formidable. La disciplina positiva permite el desarrollo de habilidades de una manera conectada emocionalmente hablando. Ese desarrollo de habilidades se convierte en habilidades para la vida que protegen a tu hijo, a tu hija de situaciones riesgosas. Cuando los niños y las niñas tienen estas habilidades para la vida y saben decir no y se acercan a nosotros porque somos una fuente de confianza, las cosas marchan, marchan bien. Bueno, y colorín colorado, en este momento, aquí, este cuento se nos ha acabado. A partir de este momento vamos a detener la grabación y vamos a tener un espacio de diálogo sobre esto que hemos estado compartiendo. Para las personas que se fueron conectando un poquito después, eh, esta parte que estamos viendo hoy es la primera de dos. La otra semana es la continuidad donde el énfasis está más marcado en nuestra reacción. Y vamos a hacer varios trabajos similares a los de la sesión 3 cuando hicimos aquellas escalitas sobre el tema del temperamento. Bueno, vamos a hacer varias de esas actividades también. Bueno, yo quedo atento. Yo quedo atento.